grado de Christine Melton. El acusado es condenado a muerte. Han pasado más de 4 años desde que el famoso asesino de TikTok fue detenido por el asesinato de 2 mujeres. Ahora, el juez le ha condenado a muerte en contra de los deseos de sus fans femeninas, y ahora espera en el corredor de la muerte de Florida. Echemos un vistazo a la vida de Wade Wilson en la prisión estatal de Florida en Rayford, donde espera su ejecución. Cadena perpetua. El 27 de agosto de 1924, el juez del circuito de Lee Nicholas Thompson condenó a muerte a Wade Wilson, infamemente conocido como el asesino de Deadpool, por los asesinatos de Melton y Ruiz. La sala del tribunal estaba tensa cuando el juez Thompson utilizó los mismos términos, atroz y cruel, para describir las acciones de Wilson, haciéndose eco de los sentimientos de los fiscales, los ayudantes del fiscal Sarah Miller y Andreas Gardiner. Se ordena por el juez que el acusado Wade Stephen Wilson sea condenado como sigue cargo 1 asesinato en primer grado de Christine Melton. El acusado es por la presente condenado a muerte. Cargo 2 robo de un vehículo de motor. El acusado es condenado a 5 años de prisión en el Departamento Correccional de Florida. La recomendación del jurado para la sentencia de muerte de Wilson llegó con votos de 10 a 2 y 9 a 3 para cada víctima. Esto fue significativo porque, antes del 1 de abril de 23, las recomendaciones de muerte requerían un voto unánime. Sin embargo, un cambio legislativo lo modificó a solo 8 votos contra 4, lo que hizo que Wilson pudiera optar a la pena capital con el voto de la mayoría. Apenas 2 días después de recibir su condena a muerte, Wilson fue declarado culpable y condenado por un cargo de intento de tráfico de anfetamina o metanfetamina de entre 28 y 200 gramos, un delito grave de segundo grado, y un cargo de conspiración para traficar con anfetamina o metanfetamina, un delito grave de primer grado. Se declaró inocente de estos cargos y fue condenado a 12 años de prisión, junto con multas superiores a $50,000 al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Estas acciones judiciales aceleraron el traslado de Wilson al corredor de la muerte, donde esperará su ejecución en la prisión estatal de Florida en Rayford. La Fiscalía del Estado confirmó que estas sentencias se cumplirían simultáneamente con las 2 condenas a muerte que recibió por los asesinatos de Melton y Ruiz. Las actividades delictivas de Wilson no se detuvieron en el asesinato. También estuvo implicado en el tráfico de estupefacientes mientras estaba en la cárcel. El 20 de abril de 2020, una unidad K9 identificó narcóticos cerca de la cárcel del condado de Lee, lo que llevó al descubrimiento de metanfetamina vinculada a Wilson. Incluso sobrevivió a una sobredosis bajo custodia, lo que dio lugar a una investigación que reveló una conspiración para traficar con drogas ilegales. Wade Wilson es el primer asesino convicto de Florida que obtiene la pena de muerte tras el polémico cambio de ley del gobernador Ron DeSantis en abril de 2023. En abril de 2023, el gobernador Ron DeSantis firmó una nueva ley que cambió el panorama de la pena capital en Florida. Esta ley redujo el requisito para que un jurado recomiende la pena de muerte de una decisión unánime a una mayoría de 8 a 4. El cambio fue recibido con una mezcla de indignación y apoyo, lo que refleja las opiniones profundamente divididas sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El caso de Wilson saltó a la palestra pocas semanas después de la promulgación de esta ley. Wilson fue condenado por un asesinato especialmente espantoso que dejó a la comunidad conmocionada. La víctima, una joven llamada Emily, fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento. La escena del crimen fue descrita como horrible, con claros signos de una lucha violenta. Las pruebas contra Wilson eran abrumadoras. Muestras de ADN, huellas dactilares e incluso una confesión apuntaban directamente a él. El juicio fue rápido, y la decisión del jurado se vio acelerada por la nueva ley. Con el requisito anterior, habría sido necesaria la decisión unánime del jurado para imponer la pena de muerte. Sin embargo, con la nueva regla de mayoría de 8 a 4, el jurado llegó rápidamente a una decisión. 8 jurados votaron a favor de la pena de muerte, mientras que 4 se pronunciaron en contra. Era la primera vez en la historia de Florida que se dictaba una sentencia de muerte en virtud de la nueva ley. La reacción a la sentencia de Wilson fue inmediata e intensa. Las protestas estallaron fuera del tribunal, con personas de ambos lados del debate haciendo oír su voz. Los contrarios a la pena de muerte argumentaron que la nueva ley aumentaba el riesgo de ejecuciones erróneas. Señalaron que el requisito de unanimidad del jurado era una salvaguarda fundamental para garantizar que solo los casos más atroces dieran lugar a la pena de muerte. Al rebajar el umbral, argumentaban, el Estado facilitaba la ejecución de personas potencialmente inocentes. Por otro lado, los partidarios de la ley, incluido el gobernador DeSantis,
Argumentaron que agilizaba el proceso judicial y acercaba más rápidamente el final a las familias de las víctimas. Creían que el requisito anterior de un jurado unánime a menudo conducía a apelaciones largas y costosas, retrasando la justicia durante años. En el caso de Wilson, argumentaron, las pruebas eran tan contundentes que la pena de muerte era el único castigo apropiado. Tras su condena, Wade Wilson pasa ahora sus días en el corredor de la muerte de Florida. Echemos un vistazo a su vida en el corredor de la muerte. Wilson ha estado recluido en la cárcel del condado de Lee, en Fort Myers, desde su detención. El tiempo que Wilson pasó en la cárcel del condado de Lee fue de todo menos normal. El 30 de septiembre de 2020, Wilson y su compañero de celda, Joseph Katz, intentaron una audaz fuga. Los funcionarios descubrieron que habían arrancado el marco metálico de su ventana y que había varias grietas en el grueso cristal de seguridad. También se había retirado un taburete metálico atornillado al suelo de hormigón. Los detectives determinaron que Wilson era el autor intelectual del intento de fuga y lo acusaron de intento de fuga y de delito de daños. Desde que se le impuso la pena de muerte, Wilson ha sido trasladado al centro penitenciario Union Correctional Institution de Rayford, Florida. Este centro alberga a 274 hombres condenados a muerte y tiene capacidad para 1.486 reclusos. Las celdas son un marcado contraste con el mundo exterior, ya que miden solo 2 metros por 2 y tienen una altura de 2,5 metros. Los reclusos en espera de ejecución son trasladados a las celdas de vigilancia de la muerte, que son ligeramente más grandes, de 12 por 7 pies y una altura de 8,5 pies. A los condenados a muerte se les sirven 3 comidas al día, a las 5 de la mañana, de 10:30 a 11 de la mañana y de 4 a 4:30 de la tarde. Los reclusos comen de una bandeja que se les proporciona con un tenedor. Antes de la ejecución, los reclusos pueden solicitar una última comida con un presupuesto máximo de $40, y los alimentos deben comprarse en el lugar para evitar extravagancias. La rutina diaria de Wilson es monótona y está muy regulada. Los reclusos son contados al menos una vez por hora y son esposados siempre que están fuera de sus celdas, excepto durante el tiempo que pasan en la celda, el patio de ejercicios o la ducha. Permanecen en sus celdas, excepto para citas médicas, ejercicio, visitas sociales o legales y entrevistas con los medios de comunicación. Cuando se firma una orden de ejecución, el recluso pasa a la situación de vigilancia de la muerte y se le permite una llamada telefónica legal y social. Dentro de su celda, Wilson tiene privilegios limitados. Puede recibir correo todos los días, excepto festivos y fines de semana. Se le permiten aperitivos, una radio y un televisor de 13 pulgadas, pero no hay televisión por cable ni aire acondicionado. Los reclusos no pueden reunirse en las zonas comunes, pero pueden ver los servicios religiosos por circuito cerrado de televisión. Durante la vigilancia de la muerte, los reclusos pueden tener radios y televisores colocados fuera de los barrotes de sus celdas. Se les permite ducharse cada 2 días. Las batallas legales de Wilson distan mucho de haber terminado. El 16 de septiembre tiene una vista por otro caso de tráfico de drogas, lo que probablemente retrasará su traslado. Sus abogados también han recurrido su condena a muerte, lo que podría prolongar el calvario judicial otros 5 años o más. El abogado de Wilson, Lee Hollander, se ha pronunciado sobre la atención mediática que rodea a su cliente, calificándola de ridícula. A pesar de la notoriedad del caso, el momento exacto del traslado de Wilson a la institución correccional Union sigue siendo un secreto muy bien guardado por motivos de seguridad. En las semanas previas a la sentencia de Wilson, el frenesí mediático que rodeó el caso atrajo la atención de muchas mujeres hacia Wilson. A pesar de sus brutales crímenes, Wilson se ha convertido en el improbable destinatario de un abrumador número de cartas de amor de mujeres de todo el país. Desde su encarcelamiento, Wilson ha recibido casi 4.000 mensajes, muchos de los cuales son súplicas para que le perdonen la vida. Las cartas, que han inundado el despacho del juez de distrito del condado de Lee, Nicholas R. Thompson, están llenas de súplicas de mujeres que ruegan que se perdone la vida a Wilson. Una mujer de Visalia, California, escribió al juez, prometiendo su devoción eterna a Wilson. Decía, como alguien que se preocupa incondicionalmente por Wade, he reflexionado profundamente sobre la gravedad de la situación y el impacto de su decisión. Otra mujer, madre de 2 hijos, afirmó que Wilson es una persona diferente cuando toma medicación. Escribió, si miras más allá de sus tatuajes a la estructura de su cara desde que está en prisión y medicado, está más sano. Su cara está más rellena en comparación con su foto de fichaje, en la que su rostro está demacrado, pálido y parece poco saludable. Esto nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Por qué las mujeres de todo el mundo están obsesionadas con el asesino convicto Wade Wilson? Profundicemos en los factores psicológicos y sociales que contribuyen a la obsesión mundial por el asesino convicto Wade Wilson. Este fenómeno no es solo una curiosidad pasajera, tiene sus raíces en comportamientos humanos complejos y en influencias sociales que resultan fascinantes e inquietantes a la vez. En primer lugar, debemos entender el concepto de hibristofilia. Se trata de una condición en la que los individuos se sienten sexualmente atraídos por personas que han cometido crímenes escandalosos. A menudo se conoce como el síndrome de Bonnie y Clyde. La hibristofilia no es un fenómeno nuevo, pero el caso de Wade Wilson lo ha puesto de relieve como nunca antes. Mujeres de todo el mundo experimentan esta afección, lo que ha provocado un seguimiento masivo de Wilson. Uno de los principales factores psicológicos en juego es el atractivo del peligro. Para algunas mujeres, la idea de estar cerca de alguien tan peligroso como Wade Wilson es emocionante. Proporciona un subidón de adrenalina difícil de reproducir en la vida cotidiana. Este comportamiento de búsqueda de emociones es similar a la razón por la que algunas personas practican deportes extremos o actividades de riesgo. El peligro se convierte en una fuente de atracción. Otro aspecto psicológico es el atractivo del chico malo. Wade Wilson, con sus rasgos cincelados y sus penetrantes ojos azules, encaja en el estereotipo del chico malo que muchas mujeres encuentran irresistible. Esta atracción suele tener su origen en el deseo de rebelarse contra las normas sociales o de experimentar algo prohibido. El personaje del chico malo está idealizado en la cultura popular, lo que lo hace aún más atractivo para quienes se sienten atraídas por él. La imagen de Wade Wilson en los medios de comunicación también desempeña un papel importante en esta obsesión. Durante su juicio, Wilson fue representado a menudo como tranquilo, sereno e incluso encantador. Esta imagen ha llevado a algunas mujeres a creer que no es tan peligroso como parece. Lo ven como un incomprendido que merece una segunda oportunidad. La cultura del crimen real nunca ha sido tan popular, y la historia de Wade Wilson encaja perfectamente en esta narrativa. Programas, podcasts y documentales sobre crímenes reales cautivan al público de todo el mundo. Para algunas mujeres, ser fan de Wilson es una extensión de su interés por el crimen real. Es una forma de sentirse conectadas a las historias que consumen y de formar parte de una comunidad que comparte su fascinación. Las redes sociales han amplificado esta obsesión hasta niveles sin precedentes. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok están inundadas de páginas de fans dedicadas a Wade Wilson. Estas páginas comparten fotos, bocetos de la corte e incluso fragmentos de sus cartas desde la cárcel. El hashtag número WADEWILSONFANCLV tiene millones de publicaciones, creando un frenesí digital. Las redes sociales permiten a estas mujeres conectarse entre sí, compartir sus pensamientos y reforzar sus creencias, creando una cámara de eco que magnifica su obsesión. Hay informes de mujeres que dejan sus trabajos, abandonan a sus familias y se trasladan al otro lado del país para estar más cerca de la prisión donde está recluido. Le envían regalos caros, pagan sus gastos legales e incluso le proponen matrimonio. Resulta casi ridículo saber que Wilson cuenta con el apoyo de cientos de mujeres después de haber asesinado a 2 mujeres solo porque le apetecía matarlas. Echemos un vistazo rápido al crimen que le dio a Wilson su maldita popularidad. El asesino de Deadpool. El 7 de octubre de 1919 comenzó una escalofriante